Bueno, de momento y nos vamos a ir, eso es, en directo hasta Murguía. Que es como un pozo sin fondo, pues le hemos mandado a un cocinero, a buen seguro se va a comer hasta las ollas. Y es posible que el propio cocinero. La Casa del Patrón es, por cierto, un restaurante miembro de Sarma, Asociación de Alojamientos con Encanto del País Vasco, está en Murguía y ahí nos va a preparar un exquisito menú más que recomendable. Arroz caldoso con verduras y mejillones, qué bueno. Hola, Xavier. Caixo Arratsalde, aquí continuamos con Rubén González, chef de la Casa del Patrón, que por cierto, ahora muchas gracias Iñaki que lo has comentado, aparte de ser restaurante, también es hotel de la red Sharma, de hoteles, alojamientos con encanto de Euskadi, una auténtica maravilla en un enclave Murguía, que qué les vamos a contar, esto es una gozada, venir aquí a pasar el día y encima comer con los platos que les vamos a preparar. Pues sí, a ver lo que preparamos y a ver si os gusta. Pues vamos al turrón, como solía decir aquel Rubén, rapidito. Primero, los ingredientes les damos al público. Vamos a hacer un arroz caldoso, entonces, para un arroz, imprescindible el arroz. Aquí tenemos unos mejillones. Medio kilito así. Medio kilito, sí. De arroz 400 gramos, de esto más o menos medio kilito, y de lo demás, de toda la verdura, más o menos unos 100 gramos. Pimiento verde. Pimiento verde, pimiento amarillo, pimiento rojo, cebolla, ajo y luego las verduras que le vamos a echar. El brócoli, judía, alcachofa, zanahoria, trigueros. Muy bien, perfecto. Todo de la huerta, calidad extrema. Vamos a empezar. Lo primero, vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a empezar a rehogar la verdura. Primero un poquito de pimiento. Vamos a la verdurita. El fuego. El fuego. ¿Fuerte o cómo lo ponemos? Eléctrico, no tengo opción de fuerte o menos fuerte, este es así. Pero sí, vamos a hacerlo a fuego fuerte. Un poquito de pimiento amarillo también. Vamos a ir dejando que se pochen un poquito. Sí, que se rehogue. La cebolla. Y esto ya empieza a rehogar. Empieza a rehogar, unos golpecitos. Esto se va rehogando, lo que vamos a hacer es, vamos a ir metiendo la verdura al horno al vapor. Entonces vamos a coger, tenemos aquí el brócoli. Lo ponemos en la bandejita, un poquito de brócoli. ¿Cuál sería el objetivo de meter las verduras al vapor al horno? Cuando tengamos el arroz casi a medio terminar, le vamos a añadir la verdura. Entonces la verdura va a estar al dente porque va a salir casi no, va a salir vaporizada y con el último toque del arroz va a quedar perfecta. Entonces, dale ahí que no... Para que vean en casa que mi madre me enseñó bien también. Sí, ¿no? Sé hacer poquitas cositas, pero eso, darle... Pero lo que sabes hacer bien, eso es lo importante. Las judías... Unas zanahorias chiquiticas. Eso también. Unos trigueros, las zanahorias. Y todo esto lo vamos a meter, David, nos lo vamos a meter aquí al vapor. Sin salpimentar ni nada, tal cual. Sin salpimentar ni nada. Y lo que vamos a meter también son los mejillones también. Espera, David. Los mejillones que los vamos a meter al vapor también para que se nos abran. Ajá. Y vamos a echarlos a la paella sin cáscara ni nada. Vale. Mientras tanto aquí continuamos. Aquí tenemos tomate que está rallado y con un poquito también de infusión de tomate, que se lo vamos a añadir también ahora en cuanto esté un poquito más rehogado esto. ¿Infusión de tomate en qué se diferenciaría del tomate normal? Pues lo que hacemos es el tomate lo rallamos y con todo el jugo lo hacemos como, para que te hagas una idea, como si fuese una manzanilla. Se deja colar poco a poco y se le une. Luego, a la ralladura que hemos hecho del tomate, el jugo que ha soltado todo el tomate bien exprimido. Toda la sustancia rica, lo bueno. Vaya orísimo. Perfecto. Bueno, ya tenemos más o menos rehogado esto y le vamos a echar entonces ahora. El tomatito. El tomatito. Esto ya va cogiendo color. Ya va cogiendo color. Encima un plato con color, fácil de hacer, barato para el bolsillo, que eso hace falta. Y sano. Y sano, sobre todo, muy importante. Aquí tenemos el arroz. Arroz normal, ni ninguna frivolité. Hay varios tipos de arroz. Hay arroz más largo, este es un arroz que es como no es un arroz que va a ir al horno, si fuese un arroz que fuera a meter al horno en paellera lo haríamos con un tipo de arroz más largo. Este, como va a ser, que vamos a estar haciéndolo poco a poco, removiéndolo, es un arroz más pequeñito. Le damos volquete. Damos volquete, movemos todo bien. Esto es práctica, como todo. Muy bien. Aquí tenemos un poquito de azafrán. Le vamos a echar también así. Azafrán al gusto del consumidor. Eso es. Vale. Entonces ya tenemos aquí más o menos el tema en marcha. Ahora retirar. Antes de retirar vamos a empezar a echarle caldo ya. Este es un caldo que hemos hecho con pescado y con el... Antes
Lo que hemos hecho ahora con los mejillones también lo hemos hecho antes. El jugo que suelta los mejillones, más un fume que hemos hecho, es el caldo este. Todo casero, todo hecho aquí, con mimo, con cariño. Con mimo y con cariño seguro, eso seguro. Eso también, las medidas de caldo a echar, un poquito a ojo con cubero. Ojo, exacto. Luego el mismo arroz nos va a ir diciendo la cantidad de caldo, sí, él te va a ir pidiendo. Vale, entonces, Pues ya lo están viendo en casa. Le estamos tardando, ¿qué? 2 minutitos, cocina en directo, un plato muy sencillo, rico, sano, saludable. eso es. El horno parece que va a buen ritmo. Ahora hay que esperar un poquito a que esto empiece a coger temperatura y a que se terminen las verduras en el horno. Sí, parece que el horno nos está avisando que las verduritas están ahí en su punto. Esto lo dejaríamos reposar, que se vaya haciendo poco a poco hasta sacar las verduritas. Exacto. Esa sería un poco la clave. Ahí va David a sacar del horno. Cuidado, no te quemes, eso es un trapito. Muy bien, lo tenemos perfecto hecho. Las verduritas al horno y los mejillones perfectos, ya listos para echar. Entonces, Lo que vamos a hacer ahora es, como esto tiene un proceso de que más o menos tarda unos 10-12 minutos en hacerse, aquí tenemos ya la magia de la televisión. La magia de la televisión. Efectivamente. Entonces vamos a coger las verduras, quedarían así, Esto es cocido como quedaría. Alcachofa que le hemos puesto, que ya teníamos, la zanahoria, los mejillones, las judías, todo ya está cocidito. Y entonces vamos a hacer aquí el cambiazo, porque esto más o menos tarda otros 10 minutos y nosotros lo tenemos aquí casi terminado. Luego, para que en casa no se quejen, les estamos haciendo el plato no solo en directo, sino que les estamos enseñando hasta la pequeñita trampa que ofrece la televisión. Esto no lo verán en ningún otro canal. Nosotros sí, nosotros se lo ofrecemos. Exacto. Ahora vamos a echar, le faltan unos 3 minutitos para estar ya listo. Sí, la pinta que tiene también ya ha cogido ya más consistencia, más cuerpo. Ya está, pues eso, a 2 minutos de estar listo y preparado. El arroz que esté un poco tiesito. Exacto, eso es fundamental. Entonces ahora ya, cuando ya lo tenemos a punto de terminar, es cuando le vamos a echar, le vamos a poner la verdura, las alcachofas, ¿Estás? los mejillones. Mar y montaña, como se suele decir. Eso es. Arroz caldoso con verduras, Judías verdes. judías verdes, mejillones, alcachofa, brócoli, coliflor, zanahorias baby, que he oído que se llaman, ¿no? Eso dice. Y ya han visto, en unos segunditos, no sé, le voy a comentar aquí a la de producción cuánto hemos tardado. 3 minutitos, Alaine, 3-4 minutitos. Ya han visto en directo, les acabamos de realizar un plato sencillo. Todos no tenemos la facilidad que tiene aquí el compañero, por algo es chef de la Casa del Patrón, un restaurante bien reputado en el centro de Murguía, que ustedes pueden venir en cualquier momento. Dicen que llaman de parte de los compañeros de Pásalo y seguro que una mesita les van a encontrar en algún que otro rinconcito para que disfruten de platos como este. En escasamente 5 minutitos, esto es rico. Rico, sí. Rico, saludable, para cualquier época del año. Vamos a ponerlo ahí aquí, si no te importa, en el centro para que lo puedan ver desde casa, porque prácticamente ustedes lo pueden hasta saborear desde casa. Hasta aquí, una nueva lección de magistral cocina, saludable, barata, desde aquí, desde Murguía. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y cuando queréis aquí estamos. Pues aquí nos van a encontrar, en el centro de Murguía. Gerorte. En la Casa del Patrón, miembro de Sharma, que es esta asociación de alojamientos con encanto del País Vasco, donde se come y se pueden ustedes alojar pues cuando quieran y con todo el gusto del mundo. Le damos ¡Qué las hambre gracias. nos ha entrado, por Así favor! es. A Rubén Eskerrik asko, González, a priori, María Teresa, desde luego nos parece un menú absolutamente saludable. Tiene de todo y lo tiene sobre todo nuestros dos protagonistas del día. Tiene los hidratos, sobre todo en el arroz, las proteínas, sobre todo. El mejillón. Efectivamente.